Hola a todos, hoy nos encontramos en el Instituto Colombiano de Antropología e Historia y la idea es que vamos a tratar un tema bien interesante. Tenemos un invitado que nos va a contar un poco sobre las áreas arqueológicas protegidas. Luis Felipe, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, Juan Carlos, Elías. Entonces, Elías, Juan Carlos. Me presento para ustedes, para a las personas que vayan a ver el video. Mi nombre es Luis Felipe Navarro Páez, soy arqueólogo contratista del Instituto Colombiano de Antropología e Historia ICANN. En estos momentos hago parte del grupo de patrimonio y el ejercicio que realizo acá en el instituto es liderar un equipo conmigo somos 4 arqueólogos en este momento, que hacemos seguimiento a 17 de las 23 áreas arqueológicas protegidas que hay en el país. Bueno, súper. Bueno, hermano, la pregunta del millón, yo creo que, y esa es la que nos trae acá, ¿qué es un área arqueológica protegida? Listo, pues Juan Carlos, realmente es una muy buena pregunta. Incluso hablando con colegas en otros contextos, sean informales, acá dentro del mismo instituto, algunos que digamos operan en otros grupos misionales o afuera, siempre está esa duda de, bueno, por el mismo nombre se sobreentiende, un área arqueológica protegida, ¿cierto? Pero ¿qué conlleva a nivel, digamos, administrativo todo esto? Digamos que la definición como tal, que nos indica la norma de un área arqueológica protegida, tiene 4 puntos fundamentales, ¿cierto? El primero, que es un área de interés nacional declarada por el ICANN. Entonces eso viene como más un tema administrativo de la normativa, por así decirlo, en cuáles las resoluciones que giran alrededor de las áreas arqueológicas protegidas hoy en día. Lo ideal es que sean emitidas por el ICANN. ¿Por qué digo lo ideal? Porque pues tenemos un histórico precisamente por las diferentes condiciones que ha sufrido Colombia en las últimas 40, 50 décadas, en que hay algunas declaratorias originales que pudo ser Ministerio de Cultura, incluso hay unas que pudo ser Ministerio de Educación, pero hoy en día la pauta primera para un área arqueológica protegida es declarada por el ICANN. Como mencioné, es un tema más que todo como normativo. La segunda pauta es que tiene que ser un sitio representativo de procesos sociales pasados. Es decir, esa es la pauta, lo que usualmente llamo enteramente, digamos, arqueológica, por así decirlo. Representa un proceso social del pasado, de comunidades humanas, en las interpretaciones que pues diferentes estudiosos, arqueólogos, incluso de otras profesiones puedan dar, pero esa es la segunda pauta, tema de procesos sociales pasados. La tercera y la cuarta es donde empieza como la carne del hueso, por así decirlo. La tercera parte de la definición indica que esta declaratoria se usa para la regulación de usos de suelo. Acá es cuando empezamos que el tema ya, como mencioné, va creciendo. ¿Cómo así regulación de usos del suelo? Es decir, que se declara un área arqueológica protegida precisamente para determinar si en ciertas zonas del país se van a crear unas, como que el nombre fino, por así decirlo, los niveles de intervención, pero es básicamente condiciones de qué se puede o no se puede hacer ahí. Puedo cultivar, no puedo cultivar, puedo hacer cierta actividad, no puedo hacer cierta actividad, puedo construir mi casa, puedo urbanizar o no puedo urbanizar, ¿cierto? Y como esta figura tiene un tema de jerarquía particular en la normativa nacional, digamos que puede instaurarse, por así decirlo, en los temas de ordenamiento territorial. ¿Y para qué estamos? Digamos que el cuarto componente de la definición de por qué estamos declarando este tema de usos de suelo es principalmente para preservar el patrimonio arqueológico. Preservarlo en pro de ¿qué? De generar temas o líneas más bien de conservación, investigación y divulgación, ¿cierto? Ese es como el segundo gran componente fuerte, es decir, ¿por qué entramos a regular el uso de suelo en un sector del país? Para decir, porque queremos preservar el patrimonio arqueológico particularmente ahí, para poder manejarlo en temas de, una vez más, investigación, divulgación y conservación. Ese es como el gran corpus, los grandes 4 componentes de que definen hoy en día un área arqueológica protegida. Luis Felipe, ¿quién establece la necesidad de declarar un área arqueológica protegida? Listo. Digamos que ahí, un poco para contextualizarlos, la figura de área arqueológica protegida y esta definición que yo acabo de dar vienen, pues es un tema que se viene conversando incluso en las normativas previas, han estado en la 1080 del 2015, la 138 del 2019, pero digamos para el instituto hubo como una pauta importante que fue un documento que llaman los lineamientos para declaratorias de área arqueológica protegida. Este documento salió en 2021, precisamente como producto de estas nuevas normativas alrededor del patrimonio arqueológico. Es un documento para consulta pública, lo pueden buscar en internet, está en la
la página del ICANN, o sea, no tiene, digamos, como ningún misterio, qué pena su lectura. Y partiendo, digamos, de este documento es cuando el ICANN tomó esa iniciativa de decir, vamos a sistematizar precisamente, como dice el nombre del documento, cómo se declara un área arqueológica protegida. Claro, antes estaba como las pautas de construir un plan de manejo arqueológico, los planes de manejo arqueológico deben tener una base, pero vamos a crear una pauta. Con ese contexto ya paso, digamos, como a la pregunta, ¿quién, que me corrige si la recuerdo mal del último minuto? ¿Quién determina esta declaratoria? ¿Cómo surge esta declaratoria? Digamos que este documento de los lineamientos indica realmente muy claramente los escenarios posibles, que son dos, pero pues están muy bien dibujados. Uno precisamente es, digamos, si el instituto considera una necesidad al respecto, emprende, digamos, como todo el proceso, que digamos más adelante podemos como a entrar en profundidad en eso. Y el segundo es que si algún tercero, entiéndase como una universidad, comunidad interesada, entidad territorial, sea alcaldía, gobernación, qué pena, lo desea hacer, puede emprender este proceso, pero claro está, con una prefactibilidad por parte del instituto. Entonces, realmente como que se puede decir que cualquier forma, pues desde el instituto o una autoridad territorial o una entidad interesada, como mencioné, universidad, comunidad, puede, digamos, como emprender este proceso, siempre y cuando es, digamos, una componente de la ciudadanía, otra entidad, digamos, estatal ajena al instituto, tiene que pasar por, digamos, un componente de prefactibilidad realmente. ¿A qué responde, digamos, esta prefactibilidad? Usualmente es, digamos, como que a unos procesos de cómo, bueno, puede sonar un poco obvio, de cómo se declara una área arqueológica protegida, es decir, cuáles son los criterios que el documento de lineamientos me determina para decir si es área, no es área, qué queremos en un área, básicamente. Pero en esa declaratoria, digamos, sale una resolución, se emite una resolución ya formal que declara. Sí. Pues no sé si acá me estoy adelantando tal vez una de las preguntas. Voy a hacerlo como un poco a vuelo de pájaro, tal vez con la oportunidad de ahondar en los procesos. Digamos que yo mencioné un componente de prefactibilidad, ¿cierto? Entonces llevamos acá es cuando se estudia qué tan viable es o no la declaratoria. ¿Viable en qué? Ya es cuando entramos como a la primera fase, ¿cierto? De un proceso declaratorio. Bajo los lineamientos hay como dos grandes cuerpos, por así de criterios, que lo ideal es que para iniciar un proceso de formulación realmente sean viables. Un primer cuerpo son los criterios patrimoniales. Algunos los llaman más como el componente académico, ¿cierto? Suelen girar alrededor de qué estudios tenemos en disposición de este sitio arqueológico. Entonces son tres categorías que manejan este componente, que son singularidad, integridad y representatividad. Entonces, representatividad lo solemos resumir en qué sabemos del sitio, ¿cierto? Además de decir, no, es que este sitio tiene, voy a decir cualquier cosa, la mayor densidad de túmulos funerarios en el norte de Sudamérica. Listo, pero ¿qué sabemos del sitio? Tenemos dataciones, tenemos cronologías, tenemos estudios, bueno, si estamos hablando de túmulos funerarios, no sé, antropología biológica, cosas así. Esa representatividad es qué más tenemos al respecto, para precisamente ver cómo se está viendo representado un componente de procesos sociales pasados. La singularidad va viendo siendo ahí sí es qué tan singular, qué tan único va siendo exactamente, que acá tal vez incluso ya empezamos con un poco a tener como una vía paralela como del otro patrimonio. Es que a mí no me gusta decir como otro porque no me gusta crear como esa diferencia, pero digamos del patrimonio arqueológico que no estaría en un proceso declaratorio, ¿cierto? Que tan único y demás. Y pues la integridad es que tan conservada está, no podemos declarar algo que no existe. Ese es como el primer gran componente. El segundo gran componente es un tema ya enteramente de manejo y gestión, que realmente desde el instituto detectamos que esta es casi siempre la novedad y lo que genera coyuntura, ¿cierto? En ese manejo de gestión es empezar a decir, bueno, ¿qué tan comprometidas están las autoridades locales? Alcaldías que están alcaldías donde el área protegida estaría en su jurisdicción, ¿cierto? ¿Qué tan comprometida está también si hay una universidad vinculada, hay áreas arqueológicas protegidas que administra la universidad, qué tan vinculada está? Y es todas esas preguntas que a veces suelen ser incómodas, por así decirlo. Hay que sentarse a hablar de presupuestos, de quién va a estar pendiente, cuáles son los proyectos que vamos a hacer alrededor de la declaratoria. Yo usualmente lo suelo resumir, es que esta idea de manejo y gestión es
¿qué vamos a hacer con el área después de declarar? Claro, quien entra en la administración y de alguna manera yo creo que también debe haber como un diálogo con esas autoridades locales para decir, en su territorio va a quedar, o en su jurisdicción va a quedar un área arqueológica protegida y ustedes van a asumir X o Y responsabilidad, o la responsabilidad toda queda en el ICANN. ¿Cómo sería en ese caso? Digamos que la normativa alrededor del patrimonio arqueológico indica que las autoridades locales tienen responsabilidad respecto al patrimonio arqueológico en sus jurisdicciones, incluido incorporar planes de manejo arqueológicos, digamos como avalados por el ICANN, y este a su vez, valga la redundancia, incluye planes de manejo de áreas arqueológicas protegidas. Y estos temas de gestión incluso van más allá del tema de las alcaldías, van con las comunidades que van a ser vecinas o viven en los sitios arqueológicos. Si alguna determinante, como mencioné en la definición, de uso de suelo va a entrar a afectarlas en su día a día o no, o si va a ver cómo su día a día puede cambiarse. Entonces, como que la idea de la prefactibilidad en esta primera fase es empezar a esbozar estos temas. Usualmente, ¿qué se evalúa? Compromisos de autoridades locales en esta primera instancia y las tres categorías: singularidad, representatividad y integridad. Pasamos ahí, qué pena si otra vez vale. Una segunda fase, que es construir el PMA, el plan de manejo arqueológico. Entonces, claro, desde la primera fase se tiene que aclarar, bueno, ¿quién lo va a construir? Una universidad, se contrata a un tercero, la alcaldía va a poner, el ICANN lo va a realizar, o cómo se va a hacer. En la construcción del plan de manejo arqueológico hay como también otros grandes temas. Primero, caracterización arqueológica, antecedentes. Eso sí, digamos que todos los que estamos en el gremio sabemos que tenemos que empezar por ahí. Y eso nos genera unas cartografías de zonificación arqueológica. Digamos que ese potencial que queremos proteger a categoría arqueológica, ¿cómo lo queremos delimitar? También después empezamos a hablar de la caracterización del área, además del arqueológico. Información ambiental, ¿cierto? ¿Qué tal si hay, por ejemplo, hay una figura de protección del CINAP, una reserva forestal, un parque nacional natural? ¿Cómo articularnos con esas figuras, ¿cierto? Conocimiento también geofísico de la zona, conocimiento, y esto es, reitero, importantísimo, social de la zona. A qué se dedica la gente, con qué poblaciones están presentes, qué comunidades están, cómo están representadas, ¿cierto? Y muchas veces, pues, entendiendo que es Colombia, también temas de seguridad. De ahí se pasa como que se genera toda esta información, más la zonificación arqueológica, y pasamos también a la construcción del PMA, que son dos componentes muy fuertes, lo que llamamos ordenamiento y lo que llamamos el plan de gestión. Ordenamiento, yo lo resumo así, que es básicamente el grueso de lo que va a quedar en la declaratoria, digamos, hay parte como de su comentario original en todo este proceso. Entonces, en ordenamiento, ¿qué tenemos? Coordenadas de polígonos, niveles de intervención, qué se puede y no se puede hacer, que está permitido en estos, exactamente, en estos polígonos, que es después lo que se extrae y se coloca en la resolución, en el acto administrativo. Claro, este ordenamiento, pues, no parte, lo ideal es dejarlo lo menos arbitrario posible, y la idea de la construcción de los lineamientos es eso, y que todo este corpus de información ayuden precisamente a determinar ese tema de ordenamiento, ya que es un tema muy delicado porque entra a regular uso de suelo, donde hay poblaciones vivas actualmente. Y rurales, que pues tenemos pues todas estas coyunturas de la ruralidad colombiana. Y el plan, pues el modelo, digamos, como el plan de gestión, como dije, es continuar esa línea de qué vamos a hacer con el área después de declarada, quién va a estar a cargo, qué proyectos van a haber. Pues la idea también es intentar vincular proyectos generales de divulgación, de conservación, de investigación. Incluso investigación tiene como un asterisco que es la mínima intervención, pero pues podemos hablar más adelante de eso. Y ya con todo este tema de PMAs, de socializaciones, concertaciones, no solamente desde comunidad, sino entidades territoriales, alcaldía, etcétera, sino también nos toca sentarnos en esos procesos con otras entidades nacionales, ¿sí? Agencia Nacional de Hidrocarburos, Agencia Nacional de Minas, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Agricultura, una vez más, para que ver que no se vayan a chocar, digamos, como que los objetivos de las entidades. Y ya ahí concluimos pues con finalmente la declaratoria y la resolución firmada, y notifíquese y cúmplase, mejor dicho. Luis Felipe, en este contexto, ¿quién administra las áreas arqueológicas protegidas? Digamos que esa también es una muy buena pregunta, que suele como pasar al ICANN, suelen llegar como, bueno, ustedes son autoridad nacional en el tema, que
como qué papel juegan ustedes acá y demás. Digamos que el tema puntualmente, lo que denominaríamos administrar, suele ser puntualmente adjudicado como a la autoridad territorial, por así decirlo. Claro está, a nivel, esto quiero que sí se quede muy claro, a nivel de escala puede ser muy particular, porque pues tenemos áreas arqueológicas protegidas que tienen un predio donde es un propietario particular, que pues su propietario pues administra su predio y entramos como en un diálogo con el propietario para ciertas pues medidas de manejo, donde ya después el área arqueológica protegida puede comprender gran parte de 2 municipios donde tenemos numerosos propietarios, ¿cierto? Entonces digamos que cuando yo digo la alcaldía entra es por su responsabilidad normativa, pero ese concepto de administrar como que yo lo dejaría mucho como en remojo, tal vez en tinterillo, porque pues precisamente hasta qué punto una alcaldía por seguimiento o dirección del instituto entra a intervenir pues en un predio privado en pro de protección del patrimonio arqueológico. Por eso es que es como todo ese negociación tal vez en diferentes escalas, desde lo comunal, comunitario, hasta precisamente con las autoridades locales. Respuesta corta, pues la ley nos dice que las autoridades locales son las que entran en ese juego, pero cada área arqueológica cada área arqueológica protegida tiene su particularidad, donde realmente es identificar, bueno, quién más allá de la alcaldía entra a jugar un papel no tanto administrativo, sino de responsabilidad. Gobernaciones tal vez, corporaciones autónomas, quién sabe, depende, puede que sí, puede que no. El mismo ICANN, ¿cierto? En cierta medida, cómo aporta a estos sitios también, que eso es también como una filosofía que hemos venido trabajando en los últimos años para cambiar, porque antes la idea era como que el ICANN en su momento enviaba un oficio como de, oiga, ustedes tienen unas responsabilidades, salía de Bogotá y pues verá cómo se defiende el territorio. Y ahorita ya es, venga, quitémonos un poco ese papel policivo. Ese papel policivo no le ayuda mucho al patrimonio arqueológico realmente en ciertas condiciones, y más bien vamos y sentémonos a hablar realmente. De construir. Exactamente, es una construcción difícil, o sea, eso no lo voy a negar, especialmente porque muchas veces el patrimonio arqueológico, pues otros miembros del gremio lo pueden ver, tiene esta cruz encima de que no es productivo económicamente, como en el sentido, por así decirlo, capitalista, ¿sí? En que es una remuneración directamente, por así decirlo. Pero es importante sentarse a hablar y la gente sí está interesada. Entonces, bueno, el ICANN hace ese papel de lo que hoy en día llamamos seguimiento. Hablamos con entidades responsables, hablamos con universidades, por ejemplo, las 3 áreas arqueológicas protegidas del departamento de Boyacá, las 3 son administradas por la UPTC directamente, porque pues son predios suyos que están ahí presentes. El Museo de Sogamoso, pues desde que el profesor Eliezer Silva estaba trabajando ahí, hizo sus excavaciones, igual el Infiernito, y la otra área es el mismo campus de la Universidad de Tunja, ¿cierto? Entonces ahí comunicamos con él. A otra escala, vamos como hablando de escalas, en el área arqueológica protegida Piedras Blancas compone parte del territorio tanto de Medellín como de Guarne. Entonces ahí es, sentarse a hablar, digamos, con quién. Empecemos alcaldías, conversar con la gobernación, parte, digamos, del sector de Medellín. EPM es propietario, y ahí también, digamos, por ejemplo, se encuentra el Parque Arví. Entonces es como empezar a, tal vez, como tejer ese mapa de actores que está presente. Y como decía, más allá de decir quién administrar, es decir, como quién entra a participar, donde claro tiene que haber unos responsables establecidos. Y lo ideal del ICANN en este papel de seguimiento que estamos haciendo es como empezar a hacer como ese tejido de mapa de actores y decir, bueno, quiénes son los que están o deberían estar pendientes de cada lado, quiénes son los que están participando en cada lado, y traigámoslos precisamente a esa construcción. Claro, no deja de ser una tarea bastante complicada, porque realmente pues la mayoría de los predios en este país son privados, y una declaratoria sobre un predio privado pues va a generar cierta incomodidad con muchas personas. Creo que es un reto grande que también tiene el ICANN a la hora de sentarse a decirle a la gente cómo esta declaratoria lo va a afectar en su cotidianidad, pero también cómo lo puede beneficiar, y cómo también esto es un compromiso de todos a la hora de proteger el patrimonio. Pues nada, Luis Felipe, muchísimas gracias. De verdad es un espacio que queríamos tener hace rato, porque es un tema del que se habla, sobre todo en el gremio de los arqueólogos. Ahora cada vez se habla también, digamos, en espacios más extensos, pero que poco conocíamos.
Entonces, pues nada, espero que les haya gustado este espacio, que nos cuenten si fue productivo, si quieren que lo desarrollemos más a fondo, si surgen algunas preguntas, déjenlas en los comentarios que los estaremos leyendo. Y hasta una próxima encuentro y hasta un próximo tema. Cuéntenos también qué quisiera que trabajáramos más adelante, ojalá en compañía con el ICANN.